Remesas superan otra vez la barrera de los 5,000 millones de dólares. Instituto Nacional de Migración auxilia a 407 personas migrantes abandonadas en 3 autobuses en Veracruz. Rescatan a 104 migrantes retenidos en una vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua. Oklahoma aprueba la ley antimigratoria HB 4156 que entrará en vigor el 1 de julio. Trump no descarta la construcción de campos de detención para migrantes. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Las causas de la migración infantil son diversas y van desde la pobreza extrema, la falta de acceso a la educación y la salud, la violencia doméstica, el reclutamiento forzado por grupos armados, desastres naturales y conflictos armados. En América Latina, la migración también puede ser impulsada por la búsqueda de reunificación familiar o bien la esperanza de escapar de entornos marcados por la corrupción y la falta de oportunidades. En los últimos años, la migración de menores ha alcanzado máximos históricos en América Latina y el Caribe. A nivel mundial, la niñez representa menos que el 15% de la población migrante. En esta región, en América Latina, alcanza el 25%. Según el último reporte de la infancia en peligro de la UNICEF, en 2022, de los 250,000 migrantes que cruzaron la selva del Darién, 40,000 fueron niños. Más de 60,000 cruzaron en 2023, siendo la mitad de ellos menores de 5 años. Hay que señalar que las niñas y adolescentes migrantes son más propensas a sufrir abusos sexuales, violaciones y explotación sexual. Según la encuesta realizada por Plan International México, en 2023, 7 de cada 10 niñas, adolescentes y mujeres migrantes han sido testigos de situaciones de explotación, violencia sexual y trata de personas durante su viaje. En México, hay que señalar, durante 2023 se registró una nueva marca histórica en los eventos con menores de edad migrantes presentados ante las autoridades mexicanas. Estamos hablando de 106,778 niñas, niños o bien adolescentes en total. Esta cifra implicó un aumento del 50% en comparación con el año previo. Adicionalmente, fue la cifra más alta en los registros desde 2018. Del total de menores migrantes, el 72% tienen 11 años o menos y el 28% restante son adolescentes de entre 12 y 17 años. En medio del debate y la reflexión sobre la migración infantil, es crucial escuchar las voces de aquellos que están en el centro de esta experiencia. Estamos hablando de las y los niños migrantes. Vamos a ver. Extraño el fútbol, extraño a mi papá, extraño a mi abuela, a mi familia, la extraño a toda mi familia, a todos ellos. Todas las infancias deben ser visibilizadas, pero sobre todo las migrantes. Niñas y niños que por necesidades políticas, sociales, familiares o de seguridad tienen que salir de su país en busca de mejores condiciones de vida. Luis Car, de 13, y Jorge Alberto, de 15 años, son venezolanos, pero se conocieron en la selva de Panamá. Ambos sueñan con ser futbolistas y tener una vida mejor. Han recorrido 6 países para llegar a México, donde por 2 meses y medio han sido parte del campamento migrante ubicado en la Plaza Giordano Bruno, en la Ciudad de México. Sí, me encanta vivir en mi país, pero está la cosa muy fuerte y hay mucha comida, pero es cara, o sea, mucha plata. Y lo que te pagan a ti si tú trabajas, te pagan $4 al semanal. Los menores migrantes experimentan diferentes retos: el cansancio por las largas caminatas, sufrir el frío y el calor, enfrentar los peligros de la selva y de vez en vez ponerse zapatos de adulto para enfrentar las travesías. Cuando nosotros pasamos la selva, yo tuve que pasar por arriba de un muerto, prácticamente, de puros huesos. Hasta enfrentar discriminación. Además, presentan rezagos educativos que muchas veces frenan sus sueños.
Luíscar comenzó la primaria en Venezuela y la continuó en 2 países diferentes. Estudié en Perú, estudié en Chile. En Chile estudié hasta sexto, en Perú en quinto. Y en Venezuela yo me había quedado sin estudiar, sin nada, porque es difícil. Sin embargo, las maletas de cada uno de los niños que emigran cargan sueños, esperanza y ganas de vivir mejor. Y llegar allá a nuestro destino, y ya ahí mi mamá me busca mi colegio y todo para seguir estudiando. Por todo esto que hemos pasado, es por un bien, por un futuro mejor, para nosotros y para nuestra familia también. Durante la conferencia matutina de este 2 de mayo, el presidente López Obrador informó que su gobierno está invirtiendo $150 millones para los programas sociales en los países donde hay más migración. Además, dio a conocer que la inversión de México para atender el fenómeno migratorio es de $3.500 millones. Vamos a ver lo que dijo el mandatario. Nosotros ayudamos a resolver el problema hasta donde podemos. Te voy a dar un dato. Nosotros estamos invirtiendo $150 millones para programas sociales en los países en donde hay más migración. Aportamos más nosotros a esos países que lo que aporta Estados Unidos. A nosotros nos significa una inversión que no gasto de $3.500 millones atender el fenómeno migratorio. Asimismo, López Obrador recordó el decálogo de soluciones al fenómeno migratorio que le presentó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el pasado 3 de febrero. Asimismo, hizo un llamado a todas y todos los paisanos a mantenerse atentos a las propuestas en materia migratoria de los candidatos presidenciales de los Estados Unidos. Paisanas, paisanos, si hay candidatos que quieran cumplir con esto, no duden en votar por ellos, con todo respeto a la autodeterminación de los pueblos. Regularización de los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos y de jóvenes DACA. Eso es lo que yo quisiera escuchar de los candidatos. Ese punto 1. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, firmó la iniciativa HB 4156, convirtiéndola en ley estatal que permitirá a la policía local arrestar a migrantes indocumentados dentro de su territorio. La nueva ley entrará en vigor el próximo 1 de julio. Se espera que se presenten diversos recursos legales para impedir su ejecución. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, la Cancillería expresó su preocupación y pidió a los connacionales no tener temor, respetar las leyes y llevar su vida de manera normal. En un comunicado, la Cancillería mexicana puntualizó que la ley HB 4156 crea un delito estatal denominado ocupación inadmisible, que se comete cuando una persona ingresa de manera intencional sin permiso a los Estados Unidos y permanece en el estado de Oklahoma sin contar con la autorización migratoria correspondiente. Pero Georgia también está en esta ruta de la xenofobia y el odio. La ley HB 1105, aprobada por la legislatura de ese estado en marzo pasado, exige que las cárceles retengan a cualquier persona sospechosa de estar en el país de forma irregular y a su vez que sea entregada al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. La medida, hay que señalar, castiga a los policías que no notifiquen a ICE sobre un extranjero bajo custodia que se crea
que es indocumentado. Más tarde, y en el mismo sentido, Bárcenas se pronunció en contra de la aprobación de la ley antimigratoria HB 1105 en Georgia. Separación de familias, prácticas discriminatorias y perfilamiento racial son las severas consecuencias de la recién aprobada ley antimigratoria HB 1105 en Georgia, señaló la canciller. A su vez, señaló que México reforzará la asistencia consular para garantizar derechos de nuestros migrantes. La comunidad mexicana no está sola, refrendó la canciller a través de un mensaje en su cuenta de X. El artículo 33 constitucional es aquel que señala que las personas extranjeras que radican en México tienen prohibido cualquier tipo de manifestación, expresión, comentario o participación de carácter político. A lo largo de nuestra historia siempre ha habido personas extranjeras radicadas en México que participan, opinan e incluso influyen en la vida política nacional. Entonces, si no sirve para el propósito que a la letra se indica, ¿para qué tenerlo? Justamente para responder esto, me da mucho gusto enlazarme con la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es profesora y académica del Instituto Mora. ¿Qué tal? Bienvenida, doctora, aquí a TV Migrante Informa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y aquí lista para platicar con ustedes. Doctora, me gustaría que nos pudiera hacer un balance sobre este artículo 33 y la importancia o no de que se reforme en el corto plazo. Sí, mira, creo que la primera cosa que hay que entender del artículo 33, no me puedo extender demasiado, lo entiendo, pero habla de prohibiciones a la expresión política de los extranjeros que radican en el país. Y esto implica, no crean que votar, no crean que ser diputado, no, implica y lamentablemente supone que nadie podría expresarse ni siquiera en términos de manifestación pública o hacer observaciones de carácter, digamos, de la política local, lo cual es una simulación, por Dios, porque quien puede y tiene esa capacidad o incluso el micrófono al frente, habla y dice lo que se le da la gana y lo hace con bastante facilidad en el país. Entonces, es una simulación. Y una simulación que si yo la veo por el lado de las personas extranjeras que radican en el país, pues supone un atraso de un siglo en términos de los derechos humanos y políticos. Los derechos políticos son derechos humanos, pero además yo te la voy a voltear, porque siempre lo vemos por ese lado. Para los mexicanos condiciona una vía de xenofobia permanente, una xenofobia legalmente aprobada, que está en nuestras leyes, porque da lugar a que cualquier mexicano, por cualquier razón, hable hacia otra persona de condición extranjera, como que te podría aplicar el 33, que le apliquen el 33, en esta cosa donde al final de cuentas revierte el sentido de la igualdad que supone que pues todos estamos en una situación pues de iguales y que podemos manifestar, opinar, y te digo, no creas que estoy hablando de niveles así, de una participación extrema, porque a veces algunos lo interpretan como, ay, quieren gobernar. Bueno, mira, para serte sincera, muchos que han tenido una condición de extranjería han influido bastante en nuestro país. Yo te voy a dar un ejemplo que es muy, muy conocido, que en la época de Salinas de Gortari, su principal asesor, Monsieur Córdoba, era justamente francés y vaya que intervino y tuvo una influencia directa en la política de entonces. Y así puede haber muchos personajes de uno u otro lado. Otra vez, no es cuestión de ideología, pero creo que la lección que nos deja el momento actual es hay que hablar de estos temas que vienen del siglo XIX, que se mantuvieron en el siglo XX, oigan, pero estamos en el siglo XXI y sobre todo porque en el caso de los mexicanos que radican en el extranjero, y creo que eso es importante que lo escuchen, pedimos y cada vez exigimos más, y se abren puertas, por cierto, para que nuestros paisanos puedan ejercer derechos políticos, y la verdad, a veces tienen más derechos de sindicalizarse, de opinar, de ejercer su derecho incluso a nivel comunitario, tal vez no votan, tal vez no, que son las limitaciones que se tiene cuando no se tiene la ciudadanía, pero vaya que pueden ejercer su derecho y dignidad a opinar y ser partícipes de una comunidad política como es toda sociedad. El hecho de que no lo puedan ver o que invito a que lo vean también en el contexto de un país que quiere abrirse al mundo, que quiere estar en sintonía con lo que son los derechos de esta etapa del mundo, pues yo creo que es parte del debate que queremos plantear en varios eventos que, como tú sabes muy bien, vamos a tener. Muchas gracias, doctora, por estar aquí en TV Migrante Informa.
Muchas gracias y yo diario, sin ningún problema. Cuando necesiten y pueda aportar, encantada. El pasado 28 de abril se celebró el segundo debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. El Instituto Nacional Electoral informó que con un poco más de 16 millones de espectadores, el debate alcanzó el rating más alto de la historia en la televisión. Pero sus espectadores, hay que decir, fueron más allá de las fronteras mexicanas. Vamos a ver cómo se vivió este segundo debate presidencial en la ciudad de los vientos, Chicago. Fíjate que me tocó ver una comunidad mexicana muy organizada, muy interesada en lo que está pasando en el país, y te estoy hablando de migrantes que tienen 30 años de no estar en México, otros 25, otros 20, charlas breves. Te das cuenta que la gente ha salido con estas grandes crisis económicas que se dieron con el neoliberalismo. Encontré un grupo de gente que salieron en la crisis del 82, cuando llegó Miguel de la Madrid, que se disparó la inflación, perdieron empleos, etc. Crisis incluso en Pemex en el 82. Y luego otro bloque que llegó por ahí del 94, cuando se da el error de diciembre, que se echaron la culpa a Salinas y Zedillo, que es otra gran parte. Y hay de todo. Hay gente joven, hay gente que pues ya está haciendo su vida ya, tienen la doble nacionalidad. Y con respecto al voto, fíjate que sí hay preocupación. Ellos sienten que el INE les puso obstáculos. Me decía, por ejemplo, quien me invitó, que pues ella tiene todo en regla, pero que el INE no le ha dado el visto bueno. Ahora, no es la única. Estamos hablando, te recordarás que Alicia Bárcenas hablaba de más de 40,000 personas que estaban en ese caso, que hicieron su registro, que presentaron su documentación, pero que, como dice el presidente de la República, los habían cepillado, que se logró resolver más o menos a 20,000. Y bueno, hay gente tan interesada que incluso dicen que si el INE no les arregla, imagínate nada más, Emerson y público que nos sigue, se van a venir en avión a México el 2 de junio a votar, ¿eh? O sea, este es el nivel de interés que tiene la gente. Lógicamente hay de todo. Mira, debe de haber panistas y priistas también, migrantes. Yo conviví con gente pro 4T, no necesariamente de Morena, pero sí gente pro 4T que ha visto bien lo que se ha hecho en el actual gobierno. Como sus familias están en México, hablan muy bien de los programas sociales. Y mira, no fue ahorita en Chicago, pero en Houston en 2019 había mexicanos, allá me invitaron a platicar sobre los proyectos energéticos de la 4T. Estamos hablando del verano de 2019 y había gente que trabajaba ya en la industria petrolera norteamericana en Houston que decían ojalá y se concrete la rehabilitación de las refinerías y la construcción de Dos Bocas, porque dicen nos regresamos a México. Preferimos estar con nuestras familias en México y aportar los conocimientos que ellos han tenido. Es decir, la economía en México está mejorando a grado tal de que hay gente que está pensando ya en regresar. Algunos incluso me comentaban que están acumulando un poco de ahorros porque su idea es regresar a México y poner algunos negocios. Es decir, están viendo con esperanza el futuro de México. A mí eso me pareció claro. Y hablé con mucha gente, hablé con gente joven, con todo, con empresarios, con ingenieros, con artistas, con gente que trabaja en el sector salud, y muy interesados, siguen la mañanera todos los días y lo ves porque te comentan de esos temas. Madrid y París son dos de las sedes en las que se podrá ejercer el voto de manera presencial en Europa para los comicios del próximo 2 de junio. Vamos a ver la siguiente nota de mi compañero Miguel Martínez. Las elecciones del próximo 2 de junio van a tener dos nuevos lugares en el mundo en donde los mexicanos podrán ejercer su voto de forma presencial desde el extranjero. Se trata de Madrid y París, como lo ha informado el Instituto Nacional Electoral en su portal de internet. Es una primera para estas dos capitales europeas y para los residentes mexicanos. Yo
tomé esa opción de casillas presenciales porque el mismo problema que tuve la vez pasada que iba a ser por correo. No me acuerdo que hubiera la opción digitalizada, pero esta vez decidí que quería ir directamente, aunque tenga que ser mis 40 kilómetros para venir al consulado, pero validar directamente mi voto en casilla. Pero yo pienso que de todas maneras hay una obligación sobre todo cuando estamos en el extranjero, de seguir participando como mexicanos porque no, como dicen, salimos de México, pero México no sale de nosotros. Y esa es nuestra primera obligación como ciudadanos. Hay que tener en cuenta que para los mexicanos residentes en el extranjero existirá 3 modalidades de voto. Por correo, en donde las boletas son enviadas por mensajería y el elector debe de regresarlas. Este proceso ya existía. También habrá modalidad electrónica, que es el voto por internet, y la novedad es el voto presencial. En el caso de París, la casilla estará instalada en el Consulado de México. La primera vez fue en boletas, lo recibí por vía postal. Y después me enviaban ya todo también para volverlo a enviar, el sobre y demás. Y esta vez lo hice en línea, pedí en línea porque se me hace mejor, más rápido, ecológico también. Y seguí los pasos nada más, estaba el link, lo seguí. Recordar también que los mexicanos en el extranjero podrán emitir su voto por gobernaturas y diputaciones de 9 estados que reconocen el voto en el exterior. Claro, siempre y cuando el número de registro corresponda al estado del que provengan, que son Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla y Yucatán. Desde París informó para Canal 14 Miguel Martínez. La ilustradora peruana Isa Watanabe narra mediante sus dibujos y sin diálogos el fenómeno del éxodo en el cuento infantil Migrantes bajo el sello de libros del Zorro Rojo. Vamos a ver la siguiente pieza que nos habla de su trabajo. El silencio es la escritura que eligió la ilustradora peruana Isa Watanabe para narrar el fenómeno migratorio en su cuento infantil Migrantes, obra que mediante dibujos sin diálogo habla de los escenarios de la migración desde una mirada enternecedora, reflejando la brutalidad que acompaña a miles de migrantes que buscan encontrar un hogar en el exterior. Isa nació en 1980 en la ciudad de Lima, Perú. Cursó estudios generales de letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como historia del arte, bellas artes e ilustración. Algunos de los temas que la autora aborda en su obra son la memoria, la muerte, el recuerdo y la ausencia. Su libro también tuvo influencia de la serie fotográfica Donde duermen los niños, de Magnus Weinmann, que retrata la realidad de las infancias inmigrantes de Oriente Medio al llegar a las puertas de Europa. En 2021 obtuvo el Grand Prix Sorcier a Mejor Libro Ilustrado en la categoría de ficción y el Zlatarushka a Mejor Obra de Literatura Infantil y Juvenil. Como ilustradora, ha publicado otras obras, entre ellas Más te vale Mastodonte, que fue ganadora del 17º concurso A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica. Su pensamiento, sus dibujos y su sensibilidad la han llevado a atravesar los confines de la violencia política, la desigualdad y la inestabilidad social, demostrando que la ilustración puede ser el camino hacia un mundo sin fronteras. Con el lenguaje apropiado, con la sensibilidad apropiada, yo creo que se puede hablar de muchas cosas con los niños. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda nuestro contenido en MX Plus, Altavoz Radio y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.